relacionado con variables aleatorias y esperanza matemática. Si ustedes ven acá, dice variables aleatorias, conjuntas, esperanza matemática, varianza, distribuciones marginales, covarianza. Entonces, todo este capítulo lo vamos a ver. ¿Por qué combinamos con el 5? Porque si ustedes leen el 5, ahí como ven, dice variables aleatorias. Bueno, variables aleatorias, pero ahora dice especiales. ¿Y está relacionado con qué? Con las variables aleatorias que tienen una distribución Bernoulli, una distribución binomial, una distribución Poisson, binomial negativa y demás, chi cuadrado y todo. Y el capítulo 6 dice distribución, porque esta variable que le llamamos es Bernoulli, ¿por qué? Porque tiene una distribución Bernoulli. Entonces, aquí estamos volviendo a repetir distribución Bernoulli, binomial y todas, ¿no? Poisson, exponencial y todas. Entonces, el capítulo 4, que vamos a ver variables aleatorias, vamos a verlo conjuntamente ya la especial y su determinada distribución. O sea, vamos a ver esos 3 capítulos juntos para cada tipo de variable aleatoria. O sea, no lo vamos a estudiar por separado. Primero estudiaríamos las variables aleatorias por separado, repetiríamos nuevamente aquí y aquí otra vez de la distribución, sino que lo vamos a estudiar junto. Entonces, por eso es que yo les presento el capítulo que dice 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque vamos a ver de manera paralela, o sea, ahí mismo vamos a ver la variable y su distribución, o sea, su variable aleatoria, cuándo es especial, por qué la llamamos especial, y segundo, el tipo de distribución que ésta presenta. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Listo. Entonces, ahora empezando ya con el capítulo, dice, siempre hago ahí una introducción. Hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en el capítulo 1, 2 y 3? Lo que hemos aprendido principalmente es a describir un conjunto de datos. Y en su práctica ustedes están haciendo eso. Están describiendo a los datos. Es decir, aprendimos a construir una tabla de frecuencias. Con esta tabla, la construcción de las gráficas de las histogramas de frecuencia, la gráfica ojiva mayor y menor que. Y con esa información, ¿qué también determinamos? Los estadigrafos, es decir, las medidas de tendencia central, medidas de dispersión. ¿Sí? Luego, posterior a ello, vimos qué es experimento. Definimos varios conceptos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, qué es espacio muestral, pues vimos todo ello. Centramos a ver un poco los elementos de la probabilidad. Ahí ya sabemos ya sabemos determinar todos los resultados posibles que se puedan dar dentro de un experimento. Pero dentro de un experimento vimos 2 experimentos. Habían 2 tipos de experimentos. El experimento determinístico y el experimento aleatorio. ¿Qué era el experimento determinístico? El experimento determinístico dice que si nosotros podemos predecir con certeza el resultado antes incluso que se presente. Eso es un experimento determinístico. ¿Qué es un experimento aleatorio? Que no es posible que nosotros podamos asegurar su resultado, ¿no? El que se va a presentar, no podemos. Definimos qué? Eventos, definimos el espacio muestral finito, infinito. ¿Cuándo le llamamos una variable discreta, variable continua? ¿Qué es la probabilidad? ¿Cuáles son los axiomas de la probabilidad? ¿Cuáles son los teoremas? Aprendimos a determinar lo que les decía, el número total de eventos y también el número de eventos favorables para algo que yo estoy buscando. Es decir, miren aquí, la probabilidad de que el evento A ocurra. Para que el evento A ocurra, yo tengo que determinar el número de eventos favorables ¿a quién? Al evento A. ¿No es cierto? Entonces, ya vimos todo ello. Y si ustedes dicen, otra vez nos enmarcamos en la diapositiva inicial, ¿qué es estadística? La estadística no es nada más que recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar nuestros datos, que es todo esto de acá, toda esta parte de aquí. Esa es la estadística descriptiva, son todos los procedimientos que nos van a permitir en realidad organizar, resumir y más que todo interpretar los datos.
Entramos ya a la parte de hablar de la estadística inferencial, ¿no? Estamos ahí. Ahí entramos con los elementos de la probabilidad, a esta estadística inferencial. Es decir, vamos a deducir o inferir algo acerca de quién, de un conjunto de datos numéricos. O sea, vamos a trabajar con la muestra. ¿Para qué? Para que esta muestra me permita inferir algo acerca de quién, de la población. Eso es lo que yo quiero. Voy a trabajar con una pequeña muestra representativa que cumpla todas esas condiciones y esta me va a permitir inferir algo acerca de lo que es la población, ¿no? Entonces, esta es una muestra, inferimos algo acerca de la población, ¿sí? Listo. Entonces, entremos a definir qué es una variable aleatoria. Entonces, ahí dice, una variable aleatoria, aquí tenemos una primera definición, ¿qué es? Es una especie de valor o magnitud que cambia de ocurrencia a otra sin seguir una secuencia predecible. Eso era la aleatoriedad, ¿verdad? Nosotros no sabemos con certeza qué resultado tiene. Entonces, sumando ese concepto que ya aprendimos en la anterior diapositiva, le vamos a unir a que es una variable aleatoria. Dice, es una especie de valor o magnitud que esta va a cambiar de ocurrencia a otra, pero sin seguir una secuencia predecible. Vemos dos fotografías, una en la parte derecha superior y en la derecha inferior. ¿Qué tipo de variables son? El caudal, ¿qué tipo de variable es? Y los vehículos, ¿qué tipo de variable es? Es una variable aleatoria, pero ¿qué tipo de variables? Estudiamos ya al inicio del capítulo. ¿Qué tipo de variable son cada una de estas? A ver, la asistencia también. Mejor dicho, participación. Y cuarto, les dejemos entrar. Ingeniera, ¿Qué tipo de variable? Sí, número adelante. 6, yo digo que son variables cuantitativas. Sí, son variables Ingeniera cuantitativas. 23. Eso está muy bien. Ingeniera Adelante. 23. Ah, el Ya, caudal sería una variable continua y los vehículos sería una variable discreta. muy bien. Esto es discreta y esta es una variable continua. Muy bien. Número 23. ¿Por qué? La discreta, ¿qué característica tiene? A ver, otro número. ¿Por qué es discreta y por qué es continua? Número 6, discreto porque se puede contar, es finito. Muy bien. Y el continuo es un valor infinito, es un resultado de un infinito, de un infinito valor posible. Muy bien. Excelente. Por eso. Porque como dijeron sus compañeros, aquí como ven, contamos por unidad. Aquí es entero, un vehículo entero. Son enteros. Pero aquí en el río, si medimos el caudal, ¿qué es el caudal? El volumen, ¿y el volumen en qué se mide? Metro cúbico. El volumen por unidad de tiempo. Entonces aquí ustedes ven esta fotografía, esto es debajo de un puente, ¿no? Entonces trazamos, miren esto, ustedes ya me imagino que están llevando en hidráulica, cómo medimos el caudal en un río. Este caudal, pues difícilmente lo vamos a poder decir que es 1 litro, por decir 1 litro por segundo. Difícil. Va a ser 0.9. Volvemos a medir 0.89. Volvemos a medir 0.91. Volvemos a medir 0.92. O sea, este valor que vamos a tener es continuo. ¿Por qué? Como dijo su compañero, porque tiene un resultado infinito. Es decir, dentro de un rango posible que nosotros podamos tener. Si el caudal tiene que aquí ser aproximadamente 1 litro, por decir, es un invento, ¿no? 1 litro, no, en realidad no. Tiene que ser, por decir acá, 0.5 metros cúbicos segundo, aquí.
en ese rango tiene que oscilar, pues puede ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,15, 0,25, 0,35, 0,45, 0, infinito. En ese rango posible, que es 0,5 metros cúbicos segundo. Entonces es infinito los datos posibles que se pueden presentar al medir esta variable aleatoria. Por eso es continua. Esa característica tienen nuestros datos. Por eso es importante, por eso volvemos al punto de decir por qué es importante estudiar la naturaleza del dato. ¿Estamos estudiando ingeniería? Sí, ingeniería de tráfico, aquí lo están viendo, vehículos. Ingeniería hidráulica, aquí vemos. Seguimos en ingeniería, pero nuestros datos son diferentes. Nuestra variable aleatoria es distinta una de otra. Entonces ahí, como dijo, el primero que participó, dijo cualitativa o cuantitativa, dijo, es decir. Bueno, entonces, como dijo su compañero al inicio, variable cuantitativa son estas dos, porque las podemos contar. Y dentro de esta variable cuantitativa tenemos datos numéricos, nos estamos olvidando, ¿no? Todo lo que aprendimos. Variable cuantitativa, datos numéricos, por lo tanto también puedo tener una variable cualitativa, que es cualidades. Y sus datos, ¿qué datos pueden ser? Categóricos, ¿no? Dentro de la variable cuantitativa estamos viendo que tenemos variable cuantitativa aleatoria, pero continua y discreta. ¿Qué pasa con las cualitativas? Ya hicimos esa pregunta antes, ¿no? Si es cualitativa nuestra variable, la debemos convertir en cuantitativa. La tenemos que convertir. ¿Para qué? Para que todo el cálculo, todo lo que estamos aprendiendo aquí pueda ser usado. Porque si la dejamos como cualitativa, son otras técnicas, son otra manera de analizar. Pero si yo quiero usar todo lo que estoy aprendiendo, convertiré mi variable cualitativa en una cuantitativa y pues todo lo que estoy aprendiendo podré utilizar para su análisis. Entonces, aquí recordando que es una variable aleatoria discreta y que es una variable aleatoria continua. Entonces, definición. Una variable aleatoria, dice, si toma diferentes valores como resultado de un experimento aleatorio. Eso es esto. Pero, ¿qué será la variable aleatoria y cómo la vamos a denotar de aquí en adelante? Primero, la notación vamos a denotarla con X. Eso significa variable aleatoria. Y tiene un único valor numérico determinado aleatoriamente para cada resultado de un procedimiento. Claro, yo hago un procedimiento, su valor es único. Vuelvo a repetir el procedimiento, su valor sigue siendo único. Esta variable aleatoria puede ser, ya dijimos, discreta o continua. Entonces, jóvenes, el capítulo 4 estudia variables aleatorias. Ahora se ha subdividido en continua y en discreta. Así que vamos a estudiar a la variable aleatoria, continua y discreta. Empezamos estudiando, bueno, creo que todavía nos falta la definición, sí. Continuamos con la definición. Tenemos varias definiciones, por si acaso, ¿no? Acá tienen una definición de variable aleatoria y aquí les presento otra definición, que es en el lenguaje matemático una variable aleatoria. ¿Qué es? Utilizando el lenguaje matemático. Aquí lo vemos en el gráfico. ¿Qué es? Es una función cuyo dominio es el espacio muestral y cuyo rango es el conjunto de números reales. ¿Listo? Entonces tenemos definición desde un lenguaje matemático. Le podemos preguntar y que se divide en discreta y continua. Ahora entramos a otra definición, el valor esperado de una variable aleatoria. Para ello, pues recordemos el experimento, miren, de la moneda. Entonces la moneda, hasta aquí ya hemos aprendido, así que va a ser fácil. La moneda presenta cara y la moneda presenta cruz, ¿no? Cara y cruz. Entonces, miren, aquí este es el experimento. ¿Qué dice? Bueno, sus compañeros están ahí, creo que ya son varios. Los dejemos entrar.
No solo son 2. ¿Qué dice el experimento? Suponga que lanzamos una moneda, o sea, esta moneda de acá, la vamos a lanzar ¿cuántas veces? 10 veces. Y se obtienen 7 caras. De la siguiente manera. Miren aquí. Lanzamos la moneda 10 veces, aquí está el total, en esta tabla de acá, el total 10, y se obtienen 7 caras. Si se obtienen 7 caras, ¿cuántas cruces se obtienen? 3. Entonces, primer experimento. Segundo, luego, dicen, vamos a pedirle a una amiga, porque ya nos hemos cansado, que lance la moneda 20 veces. Miren aquí, 20 veces. Ella obtiene, ¿qué? 15 caras. ¿Y cuántas cruces? ¿Cuánto le queda para el 20? Es decir, 5. Listo. Pedimos nuevamente que lancen la moneda a otra persona 30 veces. ¿Cuánto obtiene? 22 caras. ¿Cuánto le falta para el 30? Es decir, lo que queda son 8 cruces. Al final, ¿qué hacemos? Pues ya no le podemos pedir a una persona que lance 1000 veces. Lo hacemos con una máquina, lanzamos esta moneda 1000 veces y vamos anotando sus resultados. La primera vez, segunda, entonces dio 792 en cara y lo que queda para llegar al 1000 es 208 cruces. Si sumamos esto más esto, tiene que ser este espacio muestral, que es 1000. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué esperaríamos nosotros obtener de este resultado? ¿Qué esperamos obtener? Ya, aquí hay estos resultados nos han dado, pero ¿qué es lo que nosotros esperamos tener, jóvenes? A ver, ¿qué es lo que esperaríamos tener? Que salga el ¿Qué mismo cruz? número de caras y el mismo número de cruces, Inge. Eso. ¿Por qué? El espacio muestral, ¿cuánto es? ¿Cuántos resultados, o sea, posibles hay aquí? 2 nomás. 2 resultados. 2. ¿Cuántos resultados para que salga cara? 1. ¿Cuántos resultados para que salga cruz? 1. Sumamos, tiene que dar 2, por eso entonces es igual a 2. Entonces, 1 entre 2 y 1 entre 2 es la probabilidad. Es decir, yo espero que el resultado sea, como dijo su compañero, 50 y 50%. Eso espero, pero aquí no está pasando eso, ¿no? Entonces, el valor esperado es eso, jóvenes. Es aquel valor que se esperaría observar. ¿Pero en qué? En promedio. Si el experimento se repite una y otra vez. O sea, en promedio. Y si ustedes se acuerdan, cuando definíamos probabilidades, hacíamos una gráfica, empezábamos aquí y así empezaba a oscilar, ¿verdad? Ahí habíamos definido una probabilidad. Es decir, cuanto más repitamos el experimento, vamos a tener ya a obtener una consistencia de resultados. Entonces, eso es el valor esperado. Es lo que nosotros esperaríamos observar, pero en promedio, si es que el experimento lo vamos a repetir una y otra vez. Entonces, un momentito voy a cargar la batería. Entonces, el joven que participó, si me puede decir su nombre, su número. Número 8, ingeniero. Número 8. Muy bien. Así que se me apague. Listo. Entonces, ahora, hasta aquí, variables aleatorias, discreta, continua. Ahora sí comencemos. Vamos a comenzar a definir, vamos a empezar por la variable aleatoria, pero discreta. O sea, vamos a empezar por la discreta. Sabemos que está la continua. La continua todavía no la vamos a ver. Empecemos a estudiar la discreta. ¿Cómo dijimos que qué notación vamos a usar para variable aleatoria? X. Por eso dice paréntesis X. Variable aleatoria discreta. ¿Qué también vamos a ver? Miren aquí. Distribución de probabilidad. ¿Cómo también se conoce con la bibliografía? Otra bibliografía le dice función de distribución
Otra bibliografía le dice función masa de probabilidad. Entonces tenemos 3 maneras en que ustedes pueden encontrar en la bibliografía. Distribución de probabilidad, función de distribución o función masa de probabilidad. Pero este nombre solo es cuando yo estoy estudiando variable aleatoria discreta. ¿Ya? Ojo, sus funciones de distribución tienen ese nombre. O sea, distribución de probabilidad, función de distribución o función masa. ¿Qué será entonces la función de distribución? ¿Qué será esto? ¿Por qué se le llama? Entonces dice que la función de distribución de probabilidad, ¿para quién? Para una variable aleatoria discreta. ¿Cómo se va a denotar? Aquí, nomenclatura, jóvenes. Le vamos a llamar f de función, pero f minúscula, de función de distribución. Paréntesis, ¿de quién? De la variable aleatoria discreta. Cerramos paréntesis. Otra notación, así como tiene 3 nombres, que es lo mismo, también tenemos 3 notaciones. F de función, seguimos con función, sub x de la variable aleatoria. Paréntesis x sub i. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros, nuestros datos, pueden ser varios, pues por eso es x sub i, pero de una variable aleatoria, ¿no? De la variable aleatoria discreta. ¿Cómo también la vamos a llamar? Función de masa, g, así lo llaman, sub x, paréntesis x sub i. O sea, hay 3 maneras también de utilizar. Nosotros nos vamos a quedar con esta, con la más facilita, f sub x. Entonces, la función de distribución de probabilidad es una descripción que da, ¿qué? La probabilidad. ¿Para quién? Para cada valor de la variable aleatoria, por eso x sub i. ¿Sí? Es una descripción de la probabilidad para cada valor que vaya adoptando la variable aleatoria. A menudo, ¿cómo vamos a expresarlo, jóvenes? Lo vamos a expresar como fórmula, miren, vamos a construir una fórmula, y esa fórmula lo vamos a tabular, lo podemos presentar como tabla, y de esa tabla lo podemos graficar. Entonces hay 3 maneras de expresar la función de distribución, como fórmula, como tabla, como gráfica, que da los posibles valores de quién, de la variable aleatoria discreta, y la probabilidad, no me olvido, probabilidad es P mayúscula, ¿de quién ahora? ¿Qué estoy estudiando? Variable aleatoria discreta. Y esta está asociada con cada valor que vaya a tomar esa variable aleatoria. Si estamos hablando de probabilidades, se tienen que cumplir los 3 axiomas de la probabilidad. Es decir, la variable aleatoria discreta, y estoy estudiando la función de distribución de probabilidad, debe cumplir para que sea una función de distribución de probabilidad, tiene que cumplir los 3 axiomas. Primer axioma, ya sabemos. ¿Cómo le llamamos? F sub x, paréntesis de x sub i. Estoy utilizando esta notación. ¿Es igual a qué? ¿A qué también va a ser igual esto, jóvenes? Aquí, atendamos. A P mayúscula. ¿Qué es P mayúscula? La probabilidad. ¿De quién? Paréntesis. X, que es la variable aleatoria. Pero cuando esta sea igual a cuando esa variable aleatoria puede tomar diferentes valores. ¿Hasta qué valor? Hasta este valor. Hasta que sea igual. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, la probabilidad siempre va a ser mayor o igual que 0. Segundo, que nuestra función de distribución de probabilidad está en el rango de 0 y 1. Aquí limitamos, ¿no? Mayor o igual a 0. Pero aquí lo limitamos que solo va a ir hasta de 0 y 1. Y la tercera, que si sumamos todas las probabilidades, tiene que dar 1. Listo, eso nos acordamos. Ahora vamos a entrar a recordarnos la tabla de frecuencias que hacíamos. Un poquito para recordar, jóvenes. ¿Qué decía la tabla de frecuencias? Construíamos el intervalo inferior, superior y la marca de clase. ¿Qué significaba la frecuencia, jóvenes? A ver, para el primer intervalo, ¿qué significa esta frecuencia? ¿Qué significa?
27 la cantidad de valores que existe en ese intervalo. Número 6. 12, la frecuencia Número absoluta. 6. Número 2. Muy bien. La cantidad de valores, la probabilidad de este intervalo 1, ¿cómo lo expresaría? Como probabilidad. Número de eventos favorables. ¿Cuánto sería? Favorables para que ocurra el primer intervalo. ¿Cuánto es ese número? 5. 5. Número de eventos totales que se dan. 38. 8. 38. Así lo expresaría como probabilidad, ¿no? Por eso les muestro esta tabla de frecuencias, porque ese mismo concepto vamos a usar. Es decir, este es el número de eventos favorables a qué en este intervalo. Y todo el evento, el número total es 38. Y eso ustedes lo tienen aquí, 0.13. Lo quiero convertir en porcentaje, 13.16%. Sumo todo, 100%. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Miren, la función de distribución de probabilidad es igual a eso, a este valor independiente, o sea, que se va a presentar en este caso, para cada caso, para el otro intervalo, el otro intervalo, el otro intervalo. Esa es la función de distribución de probabilidad, haciendo una semejanza, o sea, de lo que ya hemos aprendido para poder comprender mejor este concepto. Estoy ayudando de lo que ya hemos aprendido. Entonces, ahí ustedes tienen probabilidad de X sub I. ¿Por qué X sub I? Porque la variable aleatoria discreta toma diferentes valores. Pues X sub I, X1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El primero. Lo mismo, entonces yo puedo representar, en vez de poner P, miren acá, en vez de poner P, lo puedo representar como F sub X de X sub I. Es lo mismo que decir la probabilidad de que X es igual cuando toma un determinado valor. Y pues nosotros lo graficábamos, ¿no? Ahí teníamos el gráfico del histograma. Ahora pasemos a ver esto en la función de distribución de probabilidad, independiente para cada caso. Ahora veamos la función de distribución de probabilidad, pero acumulativa. Miren, aquí cambia. Aquí estamos entrando ya a ver acumulativa, lo mismo, todo lo mismo, función de distribución de probabilidad, pero ahora se aumentó acumulativa. ¿Qué significa? Dice, sea X una variable aleatoria discreta con conjunto de probabilidad f sub X de X, la función de probabilidad acumulativa o función de distribución de la variable aleatoria X es decir, mucho bla, ¿no? Bla, bla. Vamos a nosotros a usar esta notación. Ahora, como es acumulativa, ya no se usa F minúscula, se utiliza F mayúscula, cuando estemos hablando de una función de distribución acumulativa. Y eso es igual a paréntesis X sub I. ¿A qué es igual también? A escribir P, es decir, la probabilidad, paréntesis ahora de que X sea menor o igual que X sub I. Lo mismo que voy a decir, que sería decir la sumatoria de la función de probabilidad nada más. Y eso sabemos que tiene que dar 1. Entonces, en el ejercicio que veíamos, el primero, 5 es la función de probabilidad, pero esa no es la función, ese es el número de eventos favorables. La probabilidad es dividiendo entre 38 y de probabilidad o masa de probabilidad, ¿no? La función masa de probabilidad. ¿Qué es la acumulativa? Que voy a ir acumulando los eventos favorables. Y ese acumulativo de eventos favorables, pues tiene que dar 1. Y esa sumatoria acumulativa es esa función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Un poco haciendo semejanza. Entonces,
¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya, Sí, Inge. listo. Pasemos a definir ahora parámetros, o sea, así como nosotros definimos los estadígrafos, porque estamos haciendo semejanzas. Estudiamos a los datos y definíamos también los estadígrafos, o sea, los estadísticos, media, todo eso. También ahora vamos a definir nosotros eso. Pero como estamos estudiando, ahora sí viene la pregunta. Los estadísticos, ¿cuándo llamábamos estadístico? Nosotros llamábamos estadístico cuando estudiábamos ¿qué? O sea, los estadísticos, aquí estadísticos, ¿qué son? Es la media, ¿qué más? La varianza, un ratito, estamos mal. La media, nomenclatura, ¿no? La nomenclatura, la notación, hay que usarla bien. La desviación estándar, ¿no? Y demás. Estos estadísticos, ¿cuándo le llamábamos estadístico? Cuando estudiábamos, ¿qué característica tiene este nombre? ¿A quién se le asigna ese nombre? Cuando estudiamos, ¿qué? Una muestra. Eso, muy bien, número 27. 27. Cuando estudiamos una muestra. Ahora, ¿qué leemos aquí? Parámetros. Entonces, si es parámetro, ¿qué tengo que estudiar? Voy a estudiar también a quién. Su media, su varianza y su desviación estándar. ¿Esto es cuándo? ¿Cuando estudio qué? Una población. Población. Eso. ¿Qué números son? 7. 6. 6 y 7. Entonces, ya aquí nos llama la atención, ¿no? Al leer ya tiene que llamarnos la atención. No estamos ya estudiando estadísticos. Ajá, estamos estudiando qué. Ya no estamos aquí. Por eso el ejemplo que les daba anterior solo es un ejemplo. Estamos en parámetro. Entonces, ¿qué significa? Lo que estamos haciendo es usando una muestra, si bien vamos a usar una muestra, pero con esto lo que nosotros vamos a hacer es inferir características de una población. A partir de una muestra vamos a inferir. Por eso estamos estudiando distribución de probabilidades. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Por eso hablamos de parámetros. Ya no hablamos de estadísticos o estadísticos, sino de parámetros. Entonces, al igual que teníamos los estadísticos, también tenemos los parámetros. ¿Para quién? Para la distribución de probabilidad. ¿De quién? De una variable aleatoria discreta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, uno dirá, ¿cuál es la diferencia? Yo estudié aquí a la muestra. Estudié aquí ingeniera a la muestra. Ya, muy bien. Aquí definimos X, todos sus estadísticos, ¿no? Cuadrado, S. ¿Cuál es la diferencia? Sigo estudiando una muestra. Sigo estudiando la muestra. Sigo estudiando la muestra. Pero ¿por qué ahora estoy determinando parámetros? ¿Por qué? ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es que nosotros, en primer lugar, ahora estamos utilizando distribución de probabilidades. ¿Pero para qué? Porque esta distribución de probabilidades, miren, se construye como, dice, como un modelo para toda la población. Lo que expliqué hace un momento. Estos datos van a describir a toda la población. Esa es la diferencia. Por eso entramos ya a esta parte del estudio de distribución de probabilidades. ¿Sí? ¿Está comprendido? Sí.
Listo. Eso es concepto. Entonces, muy bien. Entonces, ahora estudiamos sus parámetros. Los parámetros también van a ser media, todo aquello. Entonces, por eso digo acá, así como la media, la desviación estándar, se midieron, o sea, miden, ¿no?, tanto el centro como la dispersión de los datos, también nosotros vamos a calcular medidas similares para describir qué, el centro y la dispersión de la población. Entonces, empecemos. La primera medida sigue siendo la media. ¿Para quién? Para la variable aleatoria discreta. ¿Qué es? Ya conocemos el concepto. Es el mismo, el concepto no cambia. La media poblacional que mide el valor promedio de X en la población. También se denomina, ¿qué, jóvenes? Valor esperado. ¿De quién? De la variable aleatoria X. ¿Y cómo la vamos a escribir? Como E mayúscula, paréntesis de X. ¿Por qué? Porque E representa el valor esperado de quién, X, de la variable aleatoria discreta. Por eso usamos esta notación. Segundo, ¿qué es E de X? Es el valor que se esperaría observar, ya lo hemos definido, ¿no?, antes, en promedio, si el experimento se repite una y otra vez. Pero ¿cómo lo vamos a determinar? A ver, ¿qué dice aquí? Es decir, el valor esperado X es una medida ponderada de los posibles valores que pueda tomar X, estando cada valor ponderado por la probabilidad de que X asuma ese valor. O sea, es decir, como estamos estudiando probabilidades, cambia. E de X es lo mismo que la media. Por eso aquí coloco mu, la letra griega, es igual a E, el valor esperado de quién, de la variable aleatoria X, y eso ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo lo determino? Sumatoria, miren, sumatoria, ¿de quién? De la variable aleatoria X sub I, y está multiplicado ¿por quién? Por la función, perdón, por la distribución de probabilidad. Dicho de otra manera, la media, valor esperado, es igual a la sumatoria de X sub I. Esta parte de acá, que yo le voy a pintar, el segundo término, este segundo término también se lo escribe de esta manera. X sub I multiplicado ¿por quién? Por la probabilidad de X sub I. Eso es el valor esperado de nuestro modelo o de lo que es la distribución de probabilidad. Veamos ahora algunas propiedades del valor esperado. Es decir, A y B son constantes, son valores constantes. Primera propiedad, ¿qué dice la primera propiedad? Nos está diciendo que si el valor esperado, para corchetes de un valor constante multiplicado por la variable aleatoria discreta más otro valor constante, ¿qué propiedad es esta? Que esa constante sale del valor esperado. Y acá este E se puede multiplicar por E sub X, pero esta constante sale. Y este E no le afecta a la constante, por lo tanto solo es constante B. Otra propiedad, si tengo variables, distintas variables aleatorias discretas como X y Y, este E, el valor esperado, es para cada una de ellas. Es esa propiedad. Entonces, estas son las propiedades que tenemos que recordar. Entremos ahora a ver otro parámetro, que sería la varianza. Y si nosotros podemos deducir o encontrar la varianza, sabemos que la desviación estándar no es nada más que la raíz de la varianza. Conceptualmente sigue siendo lo mismo, no cambia nada conceptualmente. Lo que está cambiando es la forma de cálculo. Entonces, la varianza en su concepto ya lo hemos estudiado, ¿no? La varianza nos permite ver cuánta variabilidad existe en los datos respecto de quién, respecto de un valor promedio, si están muy dispersos, ¿no? ¿Cómo lo calculábamos si nos acordábamos? Calculamos la media y vamos a ir restando cada valor respecto de la media. Si sumamos eso se vuelve 0, por eso es que lo tenemos que elevar al cuadrado para que tenga un valor matemático. Entonces lo elevamos al cuadrado simplemente. De ahí nace el concepto de la varianza. Entonces,
Recordando, dice que sea X, ya sé que es X, la variable aleatoria discreta, ¿con qué? Con distribución de probabilidad P de X y media. Entonces, la varianza, ¿qué va a ser igual? Var mayúscula de quién, de la variable aleatoria discreta, es igual a ¿qué? E. O sea, ¿eso qué es? Es el valor esperado. ¿De quién? Paréntesis. De cada uno de estos datitos, restados quién, la media, elevado al cuadrado. Esto voy a desarrollar, jóvenes. Acá, miren, lo voy a desarrollar. La varianza, como estamos hablando de población, pues es esta. E, valor esperado, de X menos la media. Comencemos a desarrollar. X al cuadrado menos 2 por X por media más la media al cuadrado. Apliquemos lo que aprendimos en la anterior diapositiva. El valor esperado de la variable aleatoria no es nada más que E corchetes X al cuadrado. Multiplicamos el valor esperado, la constante puede salir. ¿Qué más puede salir? La media y el valor esperado E de X se queda. Y en este caso, esto es como una constante, pues solo es la constante. ¿Qué hacemos? ¿Qué es E de X? Sé que eso es la media, o sea, es decir, mu. Entonces lo voy a dejar como términos de EX. Este de acá, E de X, este X sería la media. Entonces reemplazo aquí, voy a poner esto con esto. Esto de aquí es la media. Por lo tanto, este término se vuelve menos 2, la media al cuadrado, más media al cuadrado. Se anulan y ¿qué nos queda? Menos una sola media al cuadrado. Entonces, aquí, ¿a qué llegamos? Llegamos a esto, que sería E corchetes X al cuadrado. Listo. Y esto no es nada más que esto, ¿no? Entonces, estamos demostrando que la varianza también la podemos expresar de esa manera. De esta, o sea, aquí, de esta forma o de esta forma. ¿Sí? Ahora, ya hasta ahí ya entendimos cómo expresar la varianza. Y esto es igual ¿a qué? También, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de X menos la media elevado al cuadrado, pero ahora le voy a multiplicar ¿qué? La probabilidad. O lo mismo que decir la distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, lo escribimos como P o como F de X. La función de distribución de probabilidad, ¿no? Listo. Y la varianza, sencillo, no es nada más que la desviación estándar, no es nada más que la raíz de la varianza. Propiedades. ¿De quién? De la varianza. Entonces, la varianza, igual, de una constante por la variable aleatoria discreta más otra constante, sale acá, como es varianza al cuadrado, sale la constante al cuadrado y nos quedamos con la varianza de X. La varianza de un valor constante es 0. La varianza de una variable aleatoria discreta más una constante solo es la variable aleatoria de la variable discreta. ¿Sí? Y si tengo varianza de una constante por X, la constante sale al cuadrado y tengo la varianza de la variable aleatoria discreta. Ejemplo. Veamos un ejemplo para poder entender un poquitito. Ahí ustedes tienen, después, dice, de observar un gran número de clientes, una empresa de telefonía móvil ha podido estimar que para un cierto tipo de usuarios, el número de llamadas que se caen, es decir, hay llamadas que se pueden dar, o sea, esas son llamadas que pueden darse, pero hay otras que se caen, es decir, que no se concretan a la semana. Para un usuario seleccionado al azar, es una variable aleatoria. O sea, nos están diciendo que ese dato es una variable aleatoria. Que toma valores entre 0 y 10. Si toma valores entre 0 y 10, es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque es entero, ¿no? La llamada es 1, es un valor entero.
dos, no hay una llamada y media. No, es una llamada, dos llamadas, tres llamadas. Estoy estudiando entonces una variable aleatoria discreta, con probabilidades asociadas que se presentan a continuación. Aquí les tenía que mostrar un video, pero estamos un poco atrasados. Hemos perdido clases, ¿sí? Entonces acá vamos a ver. Dice, número de llamadas que se caen en una semana para un usuario seleccionado al azar. O sea, este X es la variable aleatoria discreta, eso dice. Es el número de llamadas que se caen a la semana para un usuario seleccionado al azar. Esa es nuestra variable aleatoria discreta. Entonces, vamos a hacer una tabla, números de llamadas que se caen o también las fallidas. Va a empezar en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Hasta cuánto? Hasta 10. ¿Cómo determino la probabilidad? ¿Cómo calculo la probabilidad? Entonces, aquí la probabilidad me dicen 0.03, 0.07, me están dando los datos. A partir de esta información, dice, usted tiene el número de llamadas y tiene la probabilidad. Esta probabilidad, con estos datos, determine usted los parámetros, es decir, la media, la varianza y la desviación estándar. Entonces, la media, ¿a qué sería igual? ¿A qué es igual la media? O el valor esperado de la variable aleatoria discreta. ¿A la sumatoria de quién? De X sub I por la probabilidad de la variable aleatoria discreta. ¿Cuál es X sub I de esta tabla? Que voy a aumentar una. ¿Cuál sería X sub I y cuál sería la probabilidad? El número de fallas. 12. La parte 12. de arriba, Inge. Eso. Y sería la primera fila. Ahora sí, vamos a hablar bien. La primera fila, es decir, toda esta de aquí, es la variable aleatoria discreta. Y la segunda fila, ¿qué sería? La probabilidad de que esa variable aleatoria vaya tomando diferente valor. Entonces, ¿cuánto sería la media? ¿Qué valor tiene? Ustedes aquí, en esta otra, me calculan la media, que sería igual al X sub I multiplicado por ¿quién? Por la probabilidad de X sub I. Y ustedes calculan. Y si al final lo suman, es decir, al final me suman, este valor sería la media. Entonces, ¿cuánto sale? Número 14, 4,24. Entonces aquí sale 4,24. Listo. Entonces veamos a ver. ¿Y cuánto le sale la varianza? A ver, vayan dictándome. Eso sí ya es participación en número 14 como participación de ejercicios. ¿Cuánto sale la varianza y cuánto nos sale la desviación estándar? Entonces ustedes ahí lo calculan. ¿Cuánto nos sale la varianza? A ver.
189,41. A ver, ¿quién más puede corroborar? A ver, vamos a... esto lo vamos a hacer aquí. Nosotros mismos lo vamos a corroborar ahorita. Entonces, ¿qué hago? Lo único que yo hago es esto, ¿no? Voy a llevar los datos aquí para poderlos trabajar más fácil. Y voy a poner acá 0, 1, hasta 10. Falta un hito más. Ah, perdón, 10. Oye. Listo, entonces aquí coloco 0.03, 0.07, 0.13, 0.17, 0.17, 0.2, 0.07, 0.07, 0.03, 0.03 y 0.03. ¿Sí? Esto es la variable aleatoria X sub I. ¿Esto qué es? La probabilidad de la variable aleatoria X sub I. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí todos? Los datos. ¿Están todos jóvenes? Ya. Entonces, vamos a agrandar un poquito. A ver. Ahí, muy chiquito. ¿No? Listo. ¿Qué necesito? La media. Entonces, insertar. Yo necesito calcular primero. Aquí está. ¿Dónde? Entonces está aquí abajo. Aquí está la media. Me traigo acá la media. ¿A qué es igual? A producto de X por probabilidad. Ah, pero antes, tengo que saber si estoy en una función de probabilidad. ¿Cómo averiguo? Hay 3 axiomas. Primer axioma, tiene que ser mayor que 1, cumple. Toditos estos son mayores que 1. Menores que 1, todos son más y menos que 1. La tercera probabilidad, el tercer axioma, ¿qué es igual? Eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es eso. Sumaré toda la probabilidad y veré si cumple. Ah, estoy en presencia de una variable aleatoria discreta que tiene una función de probabilidad y vale 1. Ahora sí empiezo a calcular, porque si empiezo antes, pues, puedo estar haciendo barbaridades. Entonces, 0 por 0,3, listo. Entonces, con ello, recién, pues, copio la misma. Uy, me equivoqué, no tenía que hacer eso. Solo esto, ¿verdad? Listo. Y la media ya no es el total, ¿no? Sí, la sumatoria total es la media, entonces también sumo todo. Pero que este no necesita tener color amarillo. Ahora, ¿qué me están pidiendo? La varianza. Entonces, insertar igual, voy a insertar esto al cuadrado. ¿Pero de quién? Aquí tengo que poner la varianza. ¿Dónde está? Y lo elevo al cuadrado. Listo. ¿A qué es igual eso? Si no me acuerdo. No necesariamente tenemos que saber de memoria. Muy bien. Me voy a traer todo esto. Aquí, porque no me acuerdo. ¿A qué es igual? Primero dice que es las X. Entonces, perdón. Más X menos la media. Aquí está la media. No es, esto es un procedimiento intermedio para calcular la vamos poniéndole pesos antes y después y lo elevamos al cuadrado. Ahí. Y al mismo tiempo lo multiplico por ¿quién? Por la probabilidad. Listo. Eso hago para cada caso y veo que no se mueva la media. ¿No?
Listo. Y la suma, esa es la varianza. Entonces, ¿cuánto sale? No sale 100 y algo, ¿no? Creo que a mí me sale 5. Y solo la varianza y la desviación estándar no es nada más que la raíz ¿de quién? De la varianza. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Estamos? Listo. Entonces ahí está. Así de sencillo y fácil. Media, varianza, desviación estándar. Unidades. Pues simplemente número de llamadas, ¿no? Entonces podemos redondearlo. Las llamadas son enteras, dijimos. No ponemos unidades porque es número de llamadas. Si nos dieran unidades, hay que poner unidades aquí. Pues listo, ese es el ejercicio. Muy sencillo. Otro ejemplo. Dice, una variable aleatoria X, no, ustedes tenían que calcular esto. Una variable aleatoria X puede tomar 5 valores, dice. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Una parte de la distribución de probabilidad se muestra aquí. Entonces ustedes tienen aquí una parte. X, 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí P de X o F de X, ¿qué es? Es la función de distribución de probabilidad. Aquí hay un interrogante, miren. Aquí. Entonces dice, determine la media. Estoy pidiendo que calcule la media. ¿Cuánto sería? 1 menos las probabilidades que se ven en número 12. Número 12. Muy bien. Sería, ahorita tengo participación del 14 y 12 para ejercicios. Para poder determinar primero este valor incógnita, voy a utilizar el tercer axioma de la probabilidad, que digo que la sumatoria de todas las probabilidades tiene que dar 1. Sumamos todo esto, entonces decimos 0,1 más 0,3 más 0,3 más el incógnita que no sé y más 0,1 y despejo ese valor incógnita. ¿Cuánto sale? 0.2. 0.2. Eso. Primero, ¿cuánto es? ¿Qué número es? 7. 7. Entonces, ya tengo el dato. Como ya tengo el dato, procedo a calcular lo que me pide, que es la media. ¿Cuánto le sale la media? Número Muy bien. 14 le sale 2. A ver, veremos. Ahí está, calculado. 31, Inge, me sale 2.9. número 6. 31.9. Número 5. 31, dije 1.9. 31. Sí. 1.9. Calculemos. Aquí estoy calculando, ¿no? La media 1.9, la varianza me sale 1.29, pues ahí está. Y la desviación estándar, simplemente la raíz, es 1.14. Entonces, ahí así pueden darme esos ejercicios que parecen pescaditas, o sea, es decir, parecen ahí que nos quieren agarrar en curva, pero no, porque el concepto lo tenemos claro. Entonces, esto muy sencillo de determinar, ¿no? Muy fácil. Y el concepto que estamos aprendiendo a calcular la media y la varianza, y pues la desviación estándar siempre era así, o sea, sus conceptos se mantienen. Lo único que está aquí aumentándose es el concepto de la distribución de probabilidad. Podemos graficar igual, al igual que graficar. Obtenemos el histograma, pero ahora ¿de quién? De la F sub X, distribución de probabilidades, el histograma de distribución de probabilidad acumulada, o sea, de este gráfico que yo tengo del anterior, pues lo podemos acumular y tenemos ese histograma de distribución de probabilidades acumuladas. También hemos dicho que se llama, ¿a qué se llamaba esto? Sí, lo conocíamos como histograma, pero ahora lo conocemos como función de probabilidad. Y a este otro
que es acumulado en la función de distribución acumulada. Entonces ahí las semejanzas, ¿no? Cuando tratábamos a la muestra solamente como tal, tenía ese nombre. Ahora estamos utilizando la muestra, pero para hacer un modelo para la población. Entonces este gráfico cambia de nombre a llamarse función de probabilidad y este que es creciente, función de distribución acumulada. Entonces ahora sí podemos aplicar el teorema de Chebyshev o la regla empírica. ¿Qué decía? Nos volvemos a acordar. El teorema de Chebyshev nos dice que no nos interesa que el comportamiento de los datos sea así, sea totalmente simétrico. No, puede ser con sesgo. Miren, aquí presenta un sesgo. ¿A dónde? Un sesgo a la derecha. Es decir, ¿no? Aquí está ese sesgo, está estirando, ¿no? Entonces un sesgo a la derecha. Entonces Chebyshev se usa cuando la distribución no necesariamente es simétrica. ¿Pero qué dice ese concepto? Dice que yo identifico la media poblacional y el número de K veces por la desviación estándar positivo y al otro lado negativo, que yo me separe, me aleje, en esta área color celeste deben caer mis datos, ¿no? O sea, aquí tienen que caer mis datos. Entonces, yo lo que quiero es determinar ese K que se le multiplica a la desviación estándar, porque puede ser, el K puede tomar valores de 1, es decir, me estoy alejando una vez, no, me alejo más, dos veces, no, no, me alejo más. Empírica, pues nos dice que sí o sí usamos ese concepto cuando nuestros datos presentan una distribución sí o sí simétrica, ¿no? Además, no solo simétrica, sino que presenta solo una punta, o sea, acá, porque puede ser que presenten dos, ¿no? Entonces ahí. Recordando un poco la notación que estamos empleando. Experimento aleatorio, le hemos llamado E, espacio muestral S, bueno, S hemos utilizado nosotros, evento A, complemento hemos usado A' o barra encima, intersección de eventos, la U invertida, o también lo hemos llamado como O, ¿se acuerdan? Unión de eventos, la U, probabilidad de un evento A, el combinador, la función, miren, de probabilidad, f sub x, f de x. Ah, aquí aparece otro término, función de densidad. Cuando hablemos de densidad, está relacionada con variable aleatoria continua. ¿Sí? Entonces también vimos la función de distribución acumulada, aquí algo ha pasado, f mayúscula es. Pero también vamos a ver la función de distribución acumulada para quién, para la variable aleatoria continua. Variable aleatoria, vamos a conocerla como B mayúscula, o sea, dentilabial, y A mayúscula. ¿Sí? Entonces, esta notación es la que vamos a emplear. Bueno, entonces hasta aquí el ejercicio. Bueno, este ejercicio lo hicieron ustedes, ¿ves? Aquí es donde yo hice ejercicios. Hice este ejercicio antes del examen, que ya lo hicimos la anterior clase, y pues lo tenían ustedes que completar, ¿no? Tenían que completarlo. Y teníamos la respuesta 2 y la y vimos, o sea, hace un momento vimos varios parámetros están en función de la distribución de probabilidad acumulativa. Entonces, ahora entremos a estudiar, bueno, ya no alcanzamos, porque ya es 4:12 y vamos a quedar cortados. Y no, por favor, no lo cortemos, ¿sí? Entonces lo dejemos aquí la clase de hoy. Mañana vamos a entrar a explicar ya las diferentes distribuciones de probabilidad que tenemos. O sea, hasta ahorita vimos las variables aleatorias, nada más. Su concepto de variable aleatoria. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahorita. El concepto de la variable aleatoria. ¿Qué es variable aleatoria? ¿Qué es el valor esperado? ¿Qué es la función de distribución de probabilidades? ¿Qué es una función de distribución de probabilidad acumulada? ¿Cuáles son los parámetros
de la distribución de probabilidades para una variable aleatoria discreta. Vimos la media, la varianza y la desviación estándar. Hicimos ejemplos. Hasta aquí hemos visto eso, jóvenes. Entonces, un poco recapitulando, ¿sí? Mañana entramos ya a ver el capítulo 5, distribución. Ahora sí vamos a unir. Dice que presente una característica de distribución Bernoulli, ¿sí? Eso lo vemos mañana. Entonces, mañana vemos diferentes distribuciones, las diferentes distribuciones, pero ¿para quién? Para una variable aleatoria discreta. Bueno, entonces ahí lo dejamos. Si tienen alguna consulta, jóvenes, me pueden decirme. Si tienen consultas sobre la práctica, también lo podemos ver ahora. Y yo tengo una pregunta respecto al último ejercicio que se resolvió. Sí, adelante. La distribución estándar utiliza 1,92 en la resolución del ejercicio y la media que nos sale es 1,9. Ya. Solo eso. Ah, como que nos hubiéramos equivocado. Sí, ¿por qué utilizamos 1,92? ¿Sí? O sí, Eh, no hicimos el cálculo, ¿no? No lo calculamos nosotros. A ver, lo vamos a compartir. A ver, verifíquenlo. Les voy a compartir otra vez el ejercicio. Ahí, ustedes lo copiaron. ¿Sí? Les digo 4. P, paréntesis, X. Para cuando vale 0, la probabilidad vale 0,1. Cuando X vale 1, la probabilidad es 0,3. Cuando X vale 2, la probabilidad es 0,3. Y cuando X vale 3, no conocíamos el dato, pero la calculamos, ¿no? Salía 0,2. Y cuando X vale 4, la probabilidad vale 0,1. Entonces, con esos datos, a ver, verifiquen, por favor, la varianza y la desviación estándar. ¿De ese ejercicio me pregunta? ¿O de otro? sí, que es de ese ejercicio. Sí, de ese ejercicio es, ¿no? Ya, entonces, a ver, calcúlenlo, por favor. Puede ser que me haya equivocado. Todo puede ser. Inge, la media me sale 1.9 y la variancia 1.29. La desviación me sale 1.14. Ah, está bien. 1,9, 1,29 y 1,14. Esos son los resultados que salían. Entonces, estamos bien. A ver, les voy a compartir. Es que no estoy compartiendo. Aquí está. Ahora sí, ¿no? ¿Se ve? 1,9. Allí está. La varianza sale 1,29. Y la desviación estándar 1. Ah, aquí. 1,25 anotamos, ¿no? ¿Esa era la pregunta? No, y que al momento de hacer la sumatoria, pone No me 0 acuerdo. menos 1,92, 1 menos 1,92, pero la media que llamamos es 1,9, solo eso decía. Sí. ¿No? ¿No sale? 1,9 clavados. ¿Sí? Jóvenes. 1,9 exacto sale. 1.9 sale, Inge. Entonces,
Sí, ahí hay que corregir. ¿Y este 1.29 es correcto? Sí, Inge. Aquí también está mal, ¿no? Entonces aquí tienen que corregir, porque esto es 1.29. Eso. Entonces, les mandaré el enlace. ¿Qué otra pregunta más? Sí, tienen razón ahí. Bueno, esos errorcitos ahí es para que ustedes lo corrijan. Yo no lo voy a corregir, le voy a decir que no voy a guardar los datos, ¿sí? Pero ustedes lo corrigen para que les quede, pues, ahí guardado. Yo generalmente no lo corrijo. ¿Por qué? Porque quiero que lo apunten en su cuaderno. Yo le comparto en este momento la asistencia. Ay, ¿qué estoy haciendo? A cortar, copiar. Y listo. Ahí tienen el control de asistencia, participaciones, participación de ejercicios. Tenemos el día de hoy.